Hola amigos, bienvenidos de nuevo a un vídeo comentario. Tengo una petición vuestra que voy a mostraros inmediatamente. Esto surge a raíz del último vídeo, hace 2 días, sobre la xenofobia, un vídeo que yo percibo altamente xenofóbico y en el cual reaccionaba a algo como que culpaba a las ONGs de contribuir a la invasión española con la inmigración. Era un comentario sobre las ONGs y entonces yo defendía a las ONGs. Y entonces aquí Yarney Martínez, a ver si puedo, empiezo a mover pantalla. Yarney Martínez, muchas gracias por tu comentario, Yarney. Me dabas ahí, dices, África no necesita ONGs y luego me da un poquito de caña diciendo que se necesitan cañas y me da un poco la charla diciendo que no se necesitan ayudas, sino que lo que hay que hacer es enseñar a la gente a pescar, no darle el pescado. Con lo cual estoy de acuerdo. Pero me tocó un poco precisamente porque, bueno, yo respondo ahí, no hace falta que lo muestre, diciendo yo pasé un par de años en Eritrea eh, y bueno, y las pasé como profesor, además, no fui, creo que en el comentario digo que no fui a regalar nada, sino que fue precisamente a enseñar a usar la caña. Pero al mismo tiempo, cuando estuve yo fue, ¿qué? Bueno, 96, 97, era un país que acababa de independizar. 4 o 5 años antes todavía usaban el birr, la moneda etíope. Em, pero acababa de independizarse después de la guerra civil más alta, más duradera en África, después de 40 años. Y precisamente esa guerra contra Etiopía era el resultado de una decisión de la ONU, que había decidirlo 40 años antes, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, que había sido una colonia italiana, en lugar de darle la independencia, porque era totalmente diferente, los eritreanos que los etíopes tienen puntos de conexión, habían, por cuestión política, decidido anexionarlo a Eritrea, a Etiopía, y habían estado ahí 40 años, pues casi en cuevas, luchando una guerra de liberación por esta decisión de la OTAN. O sea, estaban ellos muy reacios a cualquier extranjero en sí. Y lo cuento precisamente porque una de las causas de la guerra y de la pobreza de este país inmensa, pues era precisamente la decisión de Occidente. Entonces, como esto va sobre la pobreza, de pronto ya veremos más adelante, pues que las causas no es que no quieran trabajar y nosotros sí, porque el vídeo que vamos a ver indica un poco, ese es el subtexto de todo esto. O sea, pero vamos con el vídeo directamente porque son de 18 minutos. O sea, Yarney, gracias por la sugerencia y gracias por darme la charla. Sois muchos los que venís a juzgarme sin tener ni idea de quién soy yo, pero bueno, esa es cuestión del internet. Como creo que digo en el comentario, la mayoría, muchos de vosotros, escribís para escucharos, leeros a vosotros mismos, más que argumentar realmente algo. Bueno, pues el vídeo, gracias Yarney de nuevo, y el vídeo, si quito esto de aquí, está debajo. Y es un vídeo de Visual Economic. Yo no soy muy aficionado de ellos, pero les he visto crecer y una cosa que he hecho, intento ir con el vídeo cuanto antes, una cosa que he hecho es abrir ChatGPT. Y admito todas las críticas. Oh, ChatGPT se equivoca. Y de hecho yo he empezado a usarlo desde que lo abrieron y a veces bromeo con el propio ChatGPT. Oye, yo creo que lo he contado. Tenemos un vídeo sobre cómo usarlo ChatGPT, las mejores maneras de instruirlo, porque no es un consultorio, es un asistente personal. Entonces hay una manera metódica de sacarle mejor provecho. Y yo he ido, como volviendo a VisualPolitik, en el momento que visto un vídeo que era de VisualPolitik, que ya lo he visto porque quería prepararme, digo, no, voy a abrir ChatGPT porque sé que esto lo juzgaréis vosotros, pero mi opinión ya no debería expresarla por delante. Sé que no son,
son tendenciosos un poco, les gusta el sensacionalismo y no ven la realidad en grande. Entonces dije, voy a necesitar chequear información. Entonces he visto el vídeo y he abierto ChatGPT y lo que voy a hacer, digo que ChatGPT se equivoca y que sí, admito que, y como yo lo he estado viendo desde el principio, yo a veces voy a terminar cada cosa su punto a punto. A veces yo he bromeado diciendo, me teníais que pagar por corregirlo, porque cuando al principio ChatGPT no tenía más que información hasta 2019. Entonces, como yo hago vídeos y veo cosas, estudios y cosas, publicaciones muy recientes, digo, oye, ¿cuál es el túnel subterráneo más largo del mundo? Me dice este. Y digo, no, que en Japón hicieron esto. Ah, pues sí, en Japón tienes razón. O sea, yo sé que se equivoca y que se corrige, pero no es un instrumento que mienta. Es un instrumento que a veces le falta información. Pero si lo sabes usar, y lo digo porque en varios puntos que voy a tratar y que voy a consultar y compartir con vosotros, los chats, cada vez que abres un chat se puede compartir. Entonces, los voy en la descripción de este vídeo, voy a compartir esos chats. Entonces, varios por cada cuestión, creo, por cada caso, que tiene varios casos este vídeo, voy a compartir y si queréis podéis pinchar ahí y podéis ver el chat. Podéis ver lo que yo he preguntado, lo que he respondido y cómo he pedido que asesore y ajuste cada cosa, ¿sabes? Para así vosotros podéis juzgar si yo soy tendencioso con mis preguntas y cómo busca la información ChatGPT. O sea que es interesante porque os puede ayudar a saber cómo usar este asistente personal, que cuanto más te conoce, mejor te sirve. El vídeo no va sobre ChatGPT, son 18 minutos. Voy a intentar parar muy poco al principio de este vídeo, vamos a verlo ya, porque y voy a intentar enfocarme solo en los puntos más importantes. Las introducciones de Visual Economics son un poco como las mías, que se alargan innecesariamente a veces, así que el principio, vamos con ello, ¿vale? Bueno, el título, ¿por qué las ayudas no funcionan en África? A mí, el comentario de Jarney, ya me dices, no funcionan por esto. O sea, este título y este vídeo ya ha condicionado el pedido y la opinión del usuario de vosotros que dice, no, es que no funcionan. Y aquí está diciendo, ¿por qué las ayudas no funcionan en África? Pues nos va a explicar causas, razones por las que no funcionan, ¿vale? Pues de eso va el vídeo. Vamos a centrarnos a ver si deliver en eso, en que si funciona o no funciona. Joder, estaba pinchando en la pantalla ahí. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Europa se recuperó y volvió a ser próspera tras la Segunda Guerra Mundial? Piénsalo bien. Después del conflicto, las calles de las capitales europeas, como Londres, París o Berlín, eran auténticos vertederos de ladrillo en los que difícilmente podría sentarse cualquier persona o negocio. Las zonas industriales fueron objetivo de innumerables bombardeos que no dejaron en pie casi ninguna fábrica. Y muchos trabajadores de las mismas habían muerto o se habían quedado incapacitados para siempre. En otras palabras, todo lo que se había construido en la Europa industrial durante décadas fue aniquilado en tan solo 6 años de guerra. Europa había pasado de ser la gran potencia mundial a ser una región que tenía que empezar desde cero. Sin embargo, ¡bien por Europa! ¡Bien por Europa! La Europa destruida volvió rápidamente a convertirse en un polo de riqueza y de prosperidad. En poco tiempo, las principales economías de Europa volvieron a colocarse en lo más... Ok, el vídeo va por qué las ayudas no funcionan en África, ¿eh? Y aquí estamos viendo cómo esto es un alegato del poder blanco, del poder europeo, cómo nos recuperamos. Alto de rankings de riqueza económica, prácticamente mano a mano con países como Estados Unidos o Canadá. La gran cuestión es, ¿cómo se consiguió este enorme hito? Vale, la respuesta más habitual a esta pregunta suele ser el Plan Marshall.
Primer anuncio, poder europeo. Joder, ¿cómo? Debería de pagar yo porque no me pusieron anuncios. Un enorme plan de ayuda de más de 124.000 millones de dólares actuales que los Estados Unidos entregaron a Europa con el objetivo de evitar que la Unión Soviética extendiera el comunismo por una región ultradebilitada. Sin embargo, prestad atención, mientras que esto es la ayuda que el Plan Marshall destinó al desarrollo de Europa, todo esto es lo que se ha destinado desde los años 60 a África para intentar que este continente escapara de la pobreza. Perdonar, por los subtítulos no se ha visto exactamente las cifras. Creo que esto ya os lo dejaré un enlace de ChatGPT. Las cifras son correctas, aproximadamente son correctas. Dos matices. El plan Marshall, esa cifra que se destinó, es una cifra de una diferencia abismal, bastante grande. No voy a quitar los subtítulos porque debería, pero es que así vosotros podéis leer también. La ayuda de los Estados Unidos a Europa durante el plan Marshall, esos 1.000 y pico millones, no, la cifra que fueron 3 años. La ayuda la ayuda a África son desde los años 60. O sea, una diferencia hay que considerar, son dos matices simplemente. Ya digo, las cifras son correctas, pero estamos hablando de 60 años a 3 años, ¿vale? Y otro segundo matiz, él ha dicho para combatir el hambre. Bueno, esas 60 no es ayuda humanitaria. La cifra que he aportado, que digo que es aproximadamente correcta, incluye, tendría que ir a ChatGPT, no me voy a detener más, pero porque ya lo tengo por ahí, pero incluye préstamos, incluye distintos factores que no es para simplemente donaciones, ¿sabes? Incluye préstamos, que es un tema aparte, porque a África la tenemos agarrada por las pelotas, Occidente, con los préstamos, o sea que no es tema menor. La cifra tiene sus matices. Así que la pregunta que todos podemos hacernos es ¿cómo es posible que después de tantas y tantas ayudas para África, este continente no haya conseguido ya escapar de la pobreza? ¿Qué utilidad ha tenido toda esa enorme cantidad de dinero? ¿Acaso se ha tirado por el desagüe? Pues esperad, porque la cosa no acaba aquí. No se trata... Ok, primer comentario sobre derrochar dinero. ¿Acaso se ha tirado por el desagüe? O sea, quiero decir, ir apuntando, porque el vídeo tiene como una dirección que poco a poco es más de información. Hasta ahora el único dato que hemos tenido, que es comparar peras con limones, está haciendo una comparación. Oye, ¿por qué los blancos, por así decirlo, hemos funcionado? ¿Por qué algo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial ¿sabes? Los europeos salimos a flote, pero sin embargo la ayuda no funciona en África después de esto. O sea, es una comparación un poco tendenciosa ya de por sí, ¿sabes? Y ya está diciendo, bueno, justificando el título, que la ayuda no funciona. O sea, acaba de decir que el dinero se ha tirado por el desagüe, ¿no? Pues ir apuntando a ver cuántas de esos comentarios implica que es tirar el dinero. Vamos a ver. Solo de que las ayudas no hicieran que África escapara de la pobreza, sino que a medida que éstas se fueron incrementando durante todo el siglo XX, el crecimiento económico de los países africanos fue de mal en peor. Vale, estoy seguro de que a muchos... Ok. Croquis, que es la segunda pieza de información, también es real. ¿Cómo se llama el hombre este? Bueno, yo creo que lo pondré en ChatGPT, pero vamos, no hay nada que discutir. Y básicamente, bueno, no hay nada que discutir. Déjame a ver que te diga un poco. O sea, el croquis es real. El gráfico ilustra de forma contundente el interrogante del título del artículo de Easterly, que es el hombre que ha creado este gráfico, y dice que aunque la ayuda externa aumentó significativamente con proporción del Producto Interior Bruto en los países africanos entre esas fechas, 1970 y 1999, el crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita no solo mejoró, sino que cayó.
lo que sugiere que la ayuda por sí sola no basta para impulsar el desarrollo sin cambios institucionales profundos y políticas adecuadas. O sea, es cierto, la ayuda de por sí no funciona en África, ¿vale? Así que un punto para VisualPolitik por este croquis. ¿Vale? Pues ahí está. La ayuda por sí no basta. Pero si hubiese cambios institucionales y ayudas adecuadas, ya veremos, entraremos en eso más tarde, porque hay casos en los que sí funciona y sí está funcionando, como veremos. Muchos ahora os acaba de estallar la cabeza. ¿Es acaso posible que las enormes campañas de ayuda que estados y ONGs han canalizado hacia África tuvieran exactamente el resultado opuesto al perseguido? Y si esto es así, ¿por qué demonios el Plan Marshall sirvió para rescatar a Europa, pero en cambio la ayuda al continente africano ha tenido un efecto tan diferente? Ok, la comparación a mí me sobra, porque vamos, lo importante es eso, que queremos saber, lo que sugiere el título y lo que está mencionando el comentarista ahora es ¿por qué? ¿Por qué no funcionan? O sea, vamos a entrar en lo que es el vídeo aquí. ¿Por qué no funcionan las ayudas a África? Y sigue manteniendo el paralelismo de por qué en África no y por qué en Europa sí. Veremos si escuchamos las razones, esa comparación. Lo digo porque al final es que no dice nada sobre esa comparación, entonces te hace pensionar. Bueno, entonces ¿por qué lo has estado comparando? ¿Por qué necesitamos todo de esto de... Y esa es la gran cuestión para mí del vídeo. Si no me vas a decir al final por qué funciona en una cosa que no ha funcionado en la otra y no lo dice, dices, pero ¿por qué coño entonces has estado usando esta comparativa entre un continente y otro? Entre blancos y negros, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de África? Anyway, vamos a ver las causas ahora por las que el continente de la ayuda no funciona en África. Pues, ¿sabéis qué? A la primera pregunta os vamos a responder desde ya mismo, sin rodeos. Sí, es perfectamente posible que el dinero y los planes de ayuda internacionales hayan perjudicado enormemente a las economías africanas. De hecho, en este vídeo os vamos a contar historias reales de cómo numerosas intervenciones humanitarias en África han fracasado estrepitosamente. Os contaremos por qué lo han hecho y cuáles son las claves para evitarlo. Quedaros con eso, ¿eh? Vamos con historias reales y vamos cuáles son las claves para evitarlo y por qué han fracasado. O sea, vamos a buscar las causas, insisto, las causas por las que la ayuda humanitaria no vale. ¿Nos acompañáis en esta aventura? Sí. Pues arranquemos. Como yo, súper largo las introducciones. Un apunte antes de comenzar. Podéis conocer más detalles sobre todas estas historias en el libro de Xavier Sala y Martí, Economía y Desarrollo. Tenía un plan para un colegio africano. Quería instalar decenas de... Aunque no sé si esto es la propaganda pagada por el o tal, pero por el autor de ese libro, pero vamos un poquito atrás porque cuenta una historia ya de este hombre. La Universidad de Columbia, especializado en economía del desarrollo, tenía un plan para un colegio africano. Quería instalar decenas de ordenadores en el colegio y que los niños pudieran estudiar con toda la información y herramientas disponibles de Internet. Para lograrlo, cerró un acuerdo con una empresa de procesadores que pagaría los ordenadores y se puso manos a la obra. El primer paso fue ir al colegio y anunciar el plan. Así que, dicho y hecho, cuando llegó, se puso a hablar con Charo Vázquez, que era la monja que dirigía el centro, y se puso a explicarle que era un economista de Nueva York, que estaba especializado en el desarrollo de países pobres y que había ido hasta allí porque creía que los niños africanos no podían perderse los innumerables beneficios de la era de Internet. Mientras Xavier hablaba, la monja le miraba con una cara un poco extraña, como si de repente hubiera llegado otro inocente altruista europeo que sin haber pisado África en su vida ya tenía una solución para todo. Así que cuando nuestro protagonista acabó su discurso, la monja le dijo: mira, ¿de verdad quieres ayudar a los niños de este colegio para que aprendan? Y en ese momento Xavier, así, con cara de sorprendido, le contestó: hombre, claro, si no, no habría conseguido una donación de miles de ordenadores para los colegios de África. A lo que la monja le respondió: pues si lo que realmente quieres es que los niños que ves por aquí puedan estudiar, guárdate los ordenadores porque lo que realmente necesitamos son lavabos. Espera. ¿Qué demonios
demonios tiene que ver un lavabo con que los niños estudien? Pues, queridos amigos, amigas, según le explicó la buena de Charo, por muchos ordenadores y conexiones a internet que tuvieran las aulas, esto no serviría de nada si los niños no iban a clase y las aulas estaban medio vacías. Pero, ¿cómo un lavabo podía hacer para que los niños africanos fueran a la escuela? Bueno, en este caso hablamos más bien de las niñas. Si no había lavabos en condiciones en los colegios, cuando éstas tenían su primer periodo, preferían quedarse en casa y decidían no ir a clase. Costumbres del poblado, qué sé yo. Por lo tanto, si el economista quería mejorar realmente la educación básica en esta zona de África, lo que tenía que hacer era conseguir lavabos, no ordenadores. Y, ¿sabéis qué? Justo aquí nos encontramos con uno de los mayores problemas de la ayuda al desarrollo. Si te bloquearas 1 hora al día durante los próximos 3 meses para aprender inglés, you could get the job of your life. Podrías conseguir el trabajo de tu vida. El trabajo de tu vida. Tengo que hacer algo sobre los anuncios. Como mínimo, cuando queremos ayudar a alguien, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle exactamente qué necesita. Lamentablemente, muchísimos planes de ayuda no tienen ningún encaje con la realidad local. Porque no penséis que este ejemplo de los ordenadores y los lavabos es un caso aislado. Para nada. Por ejemplo... Ok. Ahora pasamos al segundo caso. Se sale de tema, o sea, tengo que parar para recordar que este vídeo va, y tal por el título, y luego como nos lo ha anunciado el otro presentador, vamos a las causas y casos reales de por qué la ayuda humanitaria o la ayuda en África no funciona. Lo primero que acabamos de escuchar es una anécdota, no es un caso. Nos está diciendo, además es una anécdota que dice es que sugiere que no sabemos, la gente que va y emplea el dinero no tiene ni idea, o sea que primero hay que enterarse. Es una cosa que todos podemos asentir así, decir, pues por supuesto, hay que enterarse, no puedes ahí llegar y no sabes ni dónde pones el dinero, ¿sabes? Entonces, pero en el caso de este hombre no es un caso que pusiese el dinero. Quería poner el dinero, fue allí, habló con una monja y se dio cuenta de que la prioridad era otra, ¿sabes? Pero no es un caso de que se ha tirado el dinero. Es un ejemplo de decir, oye, tenemos que saber. ¿Por qué nos lo cuenta? Porque, no sé, parece que vamos a suponer que la gente no sabe, que las ONG son tontas, que no van a hacer primero, van a tirar miles de millones de dólares sin saber primero cuál es la necesidad de la gente. Lo primero, o sea, hasta ahora no hay caso. Ahora vamos con el primer caso real. Por ejemplo, una intervención llevada a cabo en 150 aldeas rurales de Kenia, ¿ok? Vamos a ver con este caso, a ver si es un caso real. En otra intervención llevada a cabo en 150 aldeas rurales de Kenia, los expertos internacionales determinaron que lo mejor para que los poblados se activaran económicamente era llevarles líneas de alta tensión, para que cada hogar tuviera acceso a la electricidad. Oye, líneas de alta tensión, mirarlas, porque es que mirar esa imagen, claro, la ha sacado líneas de alta tensión. Pero eso en África, ¿tú crees que van a poner eso en África? Expertos internacionales determinaron que lo mejor para que los poblados se activaran económicamente era llevarles líneas de alta tensión, para que cada hogar tuviera acceso a la electricidad. Suena bien, ¿verdad? Pues lo siento. Pero lo cierto es que esta medida no sirvió para nada más que para quemar unos cuantos millones de dólares. ¿Por qué? Pues porque... Quemar unos cuantos millones de dólares. O sea, las referencias a tirar dinero por tirarlo están ahí en todo el vídeo, ¿eh? Como los habitantes de los poblados no tenían recursos suficientes para comprar electrodomésticos, el tener o no electricidad les venía dando un poco igual. Ahora bien, quiere decir todo esto. Y ahí termina el caso. Este caso, bueno, es real hasta cierto punto, es simplista. De hecho, voy a chequear aquí. Esto ya os digo, los dejo. ¿Esto qué bastaría con preguntar? ¿Lograríamos así mejorar el uso que damos a las ayudas al desarrollo? Perdonad. Vamos a ver, vamos por parte. Digo que es simplista porque sí, hubo un caso, fueron 20 millones, algo así. Lo repito, todo viene en el enlace, debajo del vídeo, vienen las consultas sobre esto. Y ahora voy a daros algunos datos,
pero tampoco quiero emplear mucho tiempo porque lo podéis chequear vosotros mismos, como yo he preguntado, cómo he buscado por cada caso de estos. O sea, este sería el primer caso real. Y sí, imaginar esto. Yo quiero plantar árboles aquí. Tengo un terreno y puedo plantar árboles. Quiero plantar bastantes árboles y pido ayuda a vosotros porque vivo en un país tercermundista y pido ayuda y me dais $1000. Y planto 3 tipos de árboles y planto árboles. Tengo un terreno tan amplio que tiene 3 tipos de suelo y bueno, y como nunca se han plantado árboles, nunca se ha hecho esto, pues planto estos aquí, estos allá, en diferentes épocas del año para ver cómo funciona cada uno y al final todos. $1000, todos se me secan y todos mueren. Unos porque el suelo es demasiado arcilloso, otros porque los planté fuera de temporada, todos. Entonces he tirado $1000 que me habíais dado. Pero digo, he aprendido. Y ahora pido más y en lugar de 1000 me dais $100 millones. Y ahora sé lo que sé, porque que aprendí cómo murieron esos, cómo murieron los otros, cómo planté esos en mal de temporada y sé. Y de pronto sé hacerlo bien y todos esos árboles van bien. Espera, que se me está yendo esto. ¿He tirado el dinero o no he tirado el dinero? A lo mejor esos $1000 que se supone que tiré al principio, sirvieron precisamente para ahorrar más dinero para el aprendizaje. Ok, vamos ahora con la real. La conclusión, este proyecto, vamos a verlo, ¿cuál fue el gasto? Evidencia, El proyecto sí tuvo utilidad real, no provocó... Ok, en principio es un proyecto... Quiero ver la definición. Joder, es que... Ok. ¿Cuántos dineros? Con 2.289 hogares conectados, el coste estimado total del ensayo experimental iban a aprender, era un ensayo, era un experimento. Fue aproximadamente... fue del orden de $2,7 millones. O sea, se emplearon $2,7 millones. No en cables de alta tensión, como pone aquí, sino en... ¿Cómo tengo la pantalla? Estoy ahí. Sino en generadores. Generadores que estaban colocadas y cogían 400 metros de casa y tal, no sé qué. Y el beneficio fue muy poco, porque efectivamente había gente que tenía un acceso gratuito a los generadores, había gente, o sea, que pagaban un 15%, un 20%. Aquí están todos los datos, ¿sabes? El proyecto sí tuvo utilidad real, no provocó un cambio inmediato en consumo o ingresos, pero sí sirvió para entender el problema, ajustar las políticas nacionales y evitar que millones más se gastaran sin retorno tangible. En comparación, más de $600 millones de inversión subóptima pudieron haberse destinado a programas con mayor impacto. O sea, después de este vino otro programa que se llama Last Mile Connectivity Project. Esto pasó en Kenia, que, bueno, logros positivos del programa que surgió a partir del conocimiento de este experimento, pues conectó a más de 1,5 millones de personas, reduciendo el número de personas sin acceso electrónico rural de 20 millones a cerca de 11 millones entre 2015 o 2023. Aumentó el tiempo y probabilidad de estudiar por la noche en un 46%, lo que se tradujo en una mejora sustancial de los resultados del examen. Se registró un incremento en el gasto de consumo mensual promedio de los hogares conectados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues está todo ahí. O sea, esta pérdida, que este hombre lo pone como una pérdida, dio paso, era un experimento para recoleccionar data y para ver, y se aprendió, porque sí es cierto lo que dice, que la gente lo usó muy poco, porque la gente, como no tenía como los ingresos los tenía tan bajo, pues lo usaba prácticamente simplemente para la luz y cargar el teléfono, porque sí es cierto, los que no tenían para electrodomésticos y eso. Entonces, eso es cierto, pero la información sirvió para un plan mucho más grande
que ha creído, o sea, y en principio lees el racionale del primer proyecto al que se está refiriendo, y es un experimento con generadores, vamos a poner, no cables de alta tensión y como lo ponen. Entonces, además esta visualidad del tío que dice, ¿adivina qué? No funcionó. No sé qué. Es que te lleva en una... Hay que enterarse a fondo de todo esto. O sea, el primer caso es muy relativo, tiene una parte de realidad lo que dice, pero es muy parcializada, no va a fondo. Era un experimento para ver cómo funcionaba, se dieron cuenta de las cosas que no funcionaron, implementa y sirvió para una política más amplia y más certera de desarrollo. Es eso, es como que te he explicado, como lo del huerto que te he explicado, lo de los árboles, ¿vale? Pero que quede claro, vamos un poco más allá, a ver que me quite yo aquí de en medio, me alargo como las persianas, pero es que de verdad, es que es una frivolidad de datos, es un poco alarmante, ¿sabes? Pero bueno, es que el título ya es tendencioso, o sea, está argumentando, pero esta primera causa que pone de por qué es incompleta, es de por qué no vale para nada la ayuda, es incompleta, porque está diciendo que, básicamente está diciendo que se está invirtiendo sin saber, y por eso se tira dinero. No se ha invertido, se ha ganado un conocimiento, en este caso, que sí ha servido para progresar más allá. ¿Ok? Venga. Y conseguiríamos con ella que África dejara de una vez por todas atrás la pobreza. Pues, querida comunidad de Visual Economic, siento defraudaros de nuevo, pero la respuesta es que no. Bueno, de Xavier Alain Martí hubiera logrado equipar los colegios con lavabo. Esos efectos sonoros, eso tal, no sé qué, es como, no, que no puede tal. O sea, puede que el resultado hubiera sido igualmente estéril. ¿Y por qué? Pues mucha atención. Competencia desleal y... Competencia desleal. Esto, la primera vez que vemos, o sea, la única causa hasta ahora, el único caso y causa que han apuntado es que el dinero se tira sin saber. Y daños colaterales. Competencia, segunda. Emmanuel Kouassi era un joven ganés que, tras acabar sus estudios básicos a principios de siglo, no pudo ir a la universidad. Cosa que, por cierto, no resultaba nada extraña en un país donde una de cada dos personas no sabía leer ni escribir. Sin embargo, Emmanuel era un tipo espabilado, tenía inquietudes y muchísimas ganas de salir adelante. Además, justamente por esa época, estaba llegando a Ghana una nueva tecnología que parecía bastante prometedora. Internet. ¿Os suena de algo? El caso es que Emmanuel decidió probar suerte. Consiguió un ordenador, estudió programación y tras un tiempo fue capaz de montar él solito páginas web razonablemente aceptables. Solo le faltaba rentabilizar esa capacidad. Por suerte, a partir de los años 2000, tal y como podéis ver en el gráfico, Ghana entró en una época de acelerado crecimiento económico. Ok, espera. Cada vez había más y más empresas locales a las... No he chequeado el gráfico. Imagino que será cierto. Pero vamos. Pues ahí Ghana, Nigeria, Senegal, ¿qué se ve? Que van yendo para arriba. ¿Qué país? No veo los datos, los años, pero creo ya entran los 2000. O sea, pues hay un crecimiento económico, ¿no? ¿De dónde viene el crecimiento económico? ¿No tienen nada que ver las ayudas internacionales con el crecimiento económico de estos países? No sé. Económico. Cada vez había más y más empresas locales a las que Emmanuel podía ofrecer sus servicios como programador. Y así fue, como en un visto y no visto, Emmanuel montó su primera empresa de programación, la Soft Internet Solutions. Una empresa que iba tan bien que acabó enseñando y contratando a su hermano para que le echara una mano. Luego contrató a un amigo y luego al amigo de un amigo. Pocos años después, Soft Internet Solutions era una empresa altamente productiva en la que trabajaban 25 jóvenes ganeses. Todo iba viento en popa y a toda vela. Un ganés emprendedor que no pudo ir a la universidad había conseguido sacar adelante una importante empresa tecnológica. En ese momento no había nada que pudiera pararle. Bueno, nada excepto una cosa: la ayuda internacional. Jesus Christ.
No, hombre, no. Espera, Hay no quienes más simplemente anuncios. están Joder con esperando los que el anuncios. sistema cambie. Y están esos que lo están cambiando de verdad, innovando, transformando y creando. Disculpad. La ONG Cooperación Técnica Alemana, junto al gobierno alemán, tuvo la fantástica idea de recaudar fondos para lanzar una campaña que ayudara a las empresas africanas a conectarse a Internet. ¿Queréis saber cómo querían hacerlo? Sí. Pues básicamente buscando a voluntarios alemanes que hiciesen páginas web y se las entregaran a las empresas de forma completamente gratuita. ¡Ay, gratis, gratis! Ya empezamos con esa palabra. Evidentemente, tal y como os podéis imaginar, la Soft Internet Solutions y muchas otras incipientes empresas tecnológicas ganesas que eran rentables y prósperas se fueron a pique. Y a día de hoy, Emmanuel Coetzee es un taxista emigrado a Londres. Mírale qué pobrecito. Conclusión. No solo es necesario saber qué diantres se necesita en los países pobres, sino también evitar que la ayuda termine perjudicando a las empresas y los trabajadores locales. Es decir, que se convierta en lo que podríamos denominar como una enorme fuerza de competencia desleal. Sí, las cosas no siempre son tan sencillas como podría parecernos a simple vista. Las cosas no son tan sencillas como podrían parecernos a simple vista. Como tan sencillo como si una historia es cierta o no es cierta. O sea, mira que es malo esto, porque realmente el intentar ayudar a África, pues le quitamos, van dinero y le quitamos los puestos de trabajo. Vamos a ver, ¿qué pasa con esta historia? Pues sencillamente que no es cierta. La mires por donde no vives, no es cierta. Por favor, probarme lo contrario. Ahí os dejo el chat GPT y yo te voy a decir os voy a dar una indicación de cómo yo pregunto y podéis comprobar vosotros mismos. Y además, en cada conversación, cada enlace y cada conversación, vosotros podríais continuarlo, porque al final te dice, ¿quieres más de esto? ¿Quieres más de esto? Ya sabéis, el que esté familiarizado con chat GPT te dice... y te indica por dónde seguir. Y yo normalmente digo, no, esto vale, o sea, pero vosotros podéis hacer vuestro propio research. Mi pregunta, para que sepáis cómo yo acepto cualquier crítica, porque además yo quiero aprender de esto. Eres un experto researcher, le pones el rol primero, para que te dé una respuesta mucho más. Si le dices quién es, te da una respuesta muchísimo mejor. Busca, encuentra y contrasta la veracidad de luego le das la tarea, que cuanto más específica, mejor respuesta consigues. Busca, encuentra y contrasta la veracidad de información sobre el caso de un ganés llamado Emmanuel Coetzee, que creó una empresa de programación en su país llamada Soft Internet Solutions, y ahí hay 15 líneas. Mi pregunta son 15 líneas. Todo lo que habéis escuchado decir este hombre está todo ahí, ¿vale? Y bueno, la primera respuesta es que evaluación de la veracidad, ninguna, nada, absolutamente nada verificado. Emmanuel Coetzee fundó Soft Internet Solutions y empleó 25 personas, no respaldada. La ONG alemana que ofreció webs gratuitas generando competencia desleal, ni rastro de ella. Coetzee perdió clientela y emigró a Londres como taxista. Nada, 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 nada. No encuentra nada. Y me he propuesto encontrar algo y decir, algo tiene que haber de cierto en toda esa historia. O sea, es que no encuentra ni el nombre del hombre, pero sí he encontrado, porque le he dicho, hombre, mira, no existe una ONG llamada Cooperación Técnica Alemana que opere junto al gobierno alemán, traduce del español a alemán y busca en alemán. Y por ahí me ha encontrado me contesta en alemán, aunque le he dicho que en español. Vosotros veis cómo... Entonces sí encuentra, porque si buscas y buscas, encuentra. Entonces le pregunto, le copio texto en alemán, busca proyectos de esta ONG en la que hayan ofrecido páginas web gratuitas a empresas ganesas. Busca en alemán y respóndeme en español. Y encuentra cosas, por ejemplo, mira, en este otro, tengo el otro ordenador, para que veáis dónde ha ido a mirar a Fastbase, que es tienes que pagar para encontrar toda la información, pero aquí está una lista con los 451 programadores que hay en Ghana ahora mismo, y ahí no aparece es que no hay ni rastro, pero te digo que si preguntas certeramente,
parece que estoy dando aquí yo una lección sobre ChatGPT. Tenemos un vídeo, así que podéis verlo. Pero es que tendría que encontrar algo. Y me dice, resumen comparativo de esta página, de esta organización, de esta ONG. ¿Página web gratuitas para empresas? No. En resumen, digital transformación, nada de lo que hace se refiere de las actividades que esta empresa ONG tiene en África y en Ghana. Tienen absolutamente, es que no tienen nada que ver ni con... En resumen, no hay indicios ni documentación de que la GTC, esta ONG, haya ofrecido páginas web gratuitas a empresas ganesas en ningún proyecto oficial. Todas las iniciativas revisadas se centran en capacidad digital, desarrollo de plataformas, asesoramiento y acceso a herramientas, pero no en la creación directa y gratuita de sitios web empresariales. No se encontró ninguna mención a esta medida en ninguna fuente alemana relevante. Y me pide seguir, pero para mí es suficiente. O sea, la segunda causa que nos dice este hombre de la pobreza es un bulo total, la competencia desleal. Ni este hombre existe, porque hasta en Facebook ha intentado buscar al hombre, ni la empresa con 25 empleados que dice que tenía, ni que ahora haya rastro, que esté trabajando como taxista. O sea, ¿te cuenta? Es un pasteleo, hombre. Ok, vamos, sigamos allá. Ya me calenté suficiente en el último vídeo. Pero es tendencioso. De momento, de las dos causas, una está poco documentada, es cuestionable, porque te toca el detalle superficial de que no valió para nada, cuando en realidad vemos que valió a largo plazo. Fue un experimento para aprender y ese aprendizaje fue positivo para la siguiente fase de electrificación. Y ahora este es un bulo, sencillamente. Vamos con más. Ahora bien, entonces, si ayudamos a los países pobres con cosas que necesitan y además nos aseguramos de no fastidiar a las empresas locales, ¿funcionarán de una vez por todas las ayudas? Pues no necesariamente. Lo siento, pero ni siquiera así sería seguro que funcionarían. ¿Por qué? Pues porque otra cosa que solemos pasar por alto son los efectos inesperados de todas estas ayudas. Pero para verlo mejor, pongamos un ejemplo. El ejemplo de cuando la ayuda internacional construyó en algunas ciudades africanas grandes hospitales para curar a los enfermos de las habituales epidemias que azotan el continente. Pues bien, en ese caso las cosas, ostras, funcionaron. La ayuda funcionó. Aumentó la esperanza de vida, bajaron los contagios, disminuyó la mortalidad infantil. Vamos, fue todo un éxito. O mejor dicho, un éxito en las ciudades. Porque ¿sabéis dónde trabajaban los médicos antes de que las ONG montaran y subvencionaran hospitales en el centro de estas grandes ciudades? Exacto, en los pueblos. Así que mientras todo funcionaba bien en los grandes hospitales, en muchas aldeas y zonas remotas, la gente se moría sin que hubiera disponible ningún sanitario para atenderles. Ya sabéis, las consecuencias inesperadas. Ahora bien, ¿quiere decir todo esto que ninguna ayuda dirigida al continente africano puede...? Ok, esa es la tercera causa. Vosotros ya no voy a volver atrás sobre la primera y la segunda, y esta es la tercera. Y en principio estás diciendo, no, los hospitales, que las ONG crean hospitales, lo que habéis escuchado. Y dice, no, es que... Y ahí es la primera vez que reconoce lo bueno, por supuesto que hay bueno en que los hospitales y los centros de salud y tal. Bueno, pues precisamente esta, que ellos aportan lo bueno y reconocen que se salvan vidas con los hospitales, pues es la que más críticas encuentro yo, precisamente, porque tenemos un vídeo sobre Mozambique en el que tratamos a fondo esto. Y las ONGs han sido cuestionadas por eso. Las ONGs, y en el caso de Mozambique, por ejemplo, el sistema de salud es un lugar comunista, súper corrupto, y la gente cobra muy poco. Llegan las ONGs y se llevan los mejores profesionales, porque pagan 3 veces más o 5 veces más. Entonces... Pero el sistema de salud, aunque esté dirigido por un gobierno corrupto, funciona. Entonces, hasta cierto punto, aquí lo que decían antes de competencia, ¿qué era? De competencia desleal. Bueno, pues aquí se puede aplicar, ¿sabes? O sea, es cierto, los mejores profesionales van con las ONGs, y eso es una crítica cierta que tienen que tener cuidado, porque... Además, hay otra cosa que no me mencionan y me estoy acordando del vídeo de Mozambique. Las ONGs, para evitar
malgastar el dinero, porque en el caso de Mozambique, un gobierno muy corrupto. Entonces, las ONGs, si van y intentan funcionar a través del gobierno, pues por ahí dinero mucho se pierde. Entonces van con sus propios proyectos, y sus propios proyectos son muy específicos. Por ejemplo, atender a reducir la mortalidad infantil, y para ello atender a madres con recién nacidos o hijos menores de 5 años. Entonces, la mayoría de ese dinero se enfoca ahí, y los profesionales van ahí. ¿Y qué pasa? Que otras áreas de medicina general, de cuidados generales, quedan desatendidos. O sea, ese es un problema y eso es una crítica seria. Pero esta gente no sabe tocarlo, lo toca de una manera frivolamente, diciendo, no, es que ¿dónde estaban esa gente? Los médicos, en los pueblos. No, los médicos no están en los pueblos se mueren igual. Los médicos van a las ciudades también, aunque no haya una ONG. O sea, hay un proceso migratorio, los profesionales van donde hombre, un profesional muy humanitario a lo mejor vuelve al pueblo donde nació porque sabe que allí es donde mejor impacto puede causar. Pero la mayoría de los profesionales, como médicos, como de cualquier otra profesión, van donde mejor les paguen, ¿sabes? Entonces hay mucha gente, no es que aunque no haya ONGs, salen del pueblo a la ciudad y ya nunca vuelven a la ciudad. O sea, las ciudades tienen mejores servicios de todo tipo, incluidos sanitarios, que los pueblos. O sea, no es que las ONGs estén robando a la gente de los pueblos, que es lo que dan a entender, ¿sabes? Pero sí hay una crítica cierta a las ONGs, que no sé hasta qué punto las ONGs seguramente intentan. O sea, hay muchos centros, pero las vacunaciones, los centros de vacunación, por ejemplo, para el dengue y no sé, las enfermedades que hay, y las vacunaciones masivas intentan llegar a las áreas rurales y todo esto, pero hay pobreza, hay miseria, y una parte, este es un comentario aparte, pero relacionado, una de las razones de que parezca que la ayuda se pierde tanto es porque las ONGs van allá donde más necesario es, y son regiones de pobreza más endémica. O sea, que van a ayudar momentáneamente, pero parece que el dinero se pierde más porque son los lugares más castigados. Quiero decir, si tú vas ahora mismo a la hambruna de Sudán del Sur, como mencionábamos en el vídeo previo, y das dinero para salvarlos hoy, no es que parece que se pierde, ¿no? Pero los has salvado hoy. Es que mañana tienes que volver, y dentro de 6 meses tienes que volver, porque mientras no se resuelve la guerra civil, ¿sabes? El Sudán del Sur ya es un país independiente, pero todavía sigue, mientras no se deje de proveer armas de Arabia Saudita y de otros países al régimen militar, pues van a seguir. No se está perdiendo la ayuda, se está salvando vidas, pero que van a tenerse que salvar mañana, porque el problema estructural de fondo no se soluciona. Pero no es porque la ayuda no valga, ¿vale? Es que es muy amplio, vamos, para que esta gente lo sepa entender, o lo vaya a tocar, porque esta gente simplemente va a lo que va. Que el plan Marshall funcionó porque había blancos detrás, pero en África no funciona porque unos trabajan y porque los negritos no trabajan. Es que es lo que yo oigo detrás de esto. Somos mejores que ellos. Eso es lo que hay. ¿Acaso todos los proyectos salen mal o tienen consecuencias inesperadas que pueden resultar fatales? No, en absoluto. ¿Y sabéis por qué? Porque de los errores se puede aprender. O que otro caso, de los errores se puede aprender. Por ejemplo, una economista llamada Esther Duflo, del Laboratorio por la Acción contra la Pobreza, fue la autora de uno de estos intentos de ayuda, que de ayuda tuvieron más bien poco. Veréis, en muchas escuelas es que, rurales, los profesores no asistían a clase, o en el mejor de los casos tenían... ¿Ves eso? Es que de ayuda tenían poco. Es que no vale para nada. No funcionó. Todos los efectos visuales, sonoros. Este mapa está equivocado. Ya te lo digo yo. La mujer lo que te va a contar, no lo hizo en África, lo hizo en la India, ¿sabes? Si te está mostrando un mapa de Mozambique, pero ¿qué van a saber los editores?
tasas de absentismo disparadamente altas. Muchos de ellos tenían que caminar más de 2 horas para poder llegar al colegio. Así que, como nadie los vigilaba, pues digamos que muchos días decidían ahorrarse el paseo. Para corregir esta situación, el equipo de Esther Duflo decidió contratar a profesores sustitutos que darían clase cada vez que el profesor principal faltara. De esta forma, al acabar el curso escolar, Esther evaluó el rendimiento y la evolución de los alumnos y se dio cuenta de que su medida no había servido para nada. Resulta que los profesores sustitutos eran tan malos que aunque los niños tuvieran profesor todos los días, no les servía de nada. Recordad que estamos en África, donde no es tan fácil encontrar profesores cualificados. Así que, bueno, otro ambicioso proyecto de ayuda a África fracasado. Uno más a la lista. Dinero tirado a la basura. Mira. ¿Así? Un meme. Me imagino que por esto son populares. O sea, dinero tirado a la basura, ¿ok? Ya lo hemos visto varias veces. Y ahí está, qué gracioso, la basura. Ahora bien, un momento, porque justo aquí viene lo bueno. Ante semejante fracaso, la abuela de Esther no se rindió y se le ocurrió una idea: poner una cámara de fotos en cada clase. ¿Cómo? ¿Una cámara de fotos? ¿Para qué diablos quería una cámara de fotos? Pues veréis. Cada vez que un profesor asistía a clase, tenía que hacerse una foto con los niños para demostrar que había ido al trabajo. Y si a final de mes tenía una foto para la mayoría de los días, entonces el profesor podría cobrar hasta 3 veces su salario habitual. ¿Y sabéis qué ocurrió? Pues que con una inversión tan reducida como la sencilla cámara de fotos, la tasa de asistencia se disparó y con ella el rendimiento de los estudiantes. Esther había conseguido un programa de ayuda que funcionaba, que no tenía efectos adversos y que encima era baratísimo. Pero puede que... Bueno, el caso. Es para hacerlo entretenido, pero es que joder. A ver, me voy a animar yo, porque es que me quita las ganas y pierdo y todo esto. Son 2 casos diferentes que los has mezclado. Esther no trabajó en África, trabajó en India. Y sí, allí hizo lo de la cámara, pero ella no tuvo ni idea. Mira, qué sé yo. Mira, voy a ir... Os lo dejo abajo, para que chequeéis todo. A ver, voy al final de todo. Yo pregunto, mira, corrige mis suposiciones, le escribo yo a ChatGPT. El experimento impulsado por Esther Duflo, la organización, no ocurrió en África, sino en India. Esther Duflo no ha trabajado en África ni tiene nada que ver con la implementación de un programa de profesores de reemplazo para cubrir el absentismo de profesores rurales en África. 2. En mi argumento inicial he mezclado 2 historias en una. Mi argumento inicial es que he puesto, compruébame todo esto, esto va sobre aprender de nuestros errores. Y la respuesta de ChatGPT me dice, 1, el experimento impulsado por Esther Duflo no ocurrió en África sino en India. Correcto. El famoso experimento de las cámaras en aulas rurales para monitorear existencia de profesores fue llevado, ocurrió en India, en un área rural de India. Segundo, Esther Duflo no ha trabajado en África. Casi totalmente correcto. Sí ha trabajado en África, o más precisamente ha participado en estudios y evaluaciones de políticas en países africanos, pero no estuvo implicada directamente en el experimento específico contrató a profesores sustitutos en África. Este experimento fue llevado a cabo por otros investigadores, ¿vale? O sea que no. Y el tercero también, mi argumento inicial he mezclado 2 historias en uno. Correcto, has fusionado 2 investigaciones distintas, que es lo que han hecho ellos. Sí ha habido una cosa de intentar reemplazar a los profesores con otros, que no funcionó, y luego pues esta mujer hizo otra cosa que era, tenían que sacarse 2 fotos, una cuando llegaban y otra al final, o sea, con 5 horas de separación, e incrementaba, o sea, si atendían todos los días, tenían un sistema de 50 de la moneda local extra, podían doblar su sueldo, no triplicarlo. Y sí, dice, la tasa de ausencia se redujo en unos 21 puntos porcentuales, del 44% que había de ausencia al 23% en las escuelas. O sea, es decir, se duplicó la asistencia de los profesores. O sea, estos son los datos correctos del invento, que sí funcionó, pero tal como ellos lo ponen, dicen, no, pero es que no lo saben ni narrar, es que no tienen un poco de rigor, porque si estás diciendo, no,
triplicaron el sueldo, pero fue baratísimo, solo les costó una cámara fotográfica. Pues no, porque si fue exitoso con la cámara fotográfica, tienes que añadir lo que ellos dicen fue el triple de sueldo, que duplicaron el sueldo. Pero bueno, y creo que estas son todas las causas. Y esto no lo pone como una causa, dice se puede aprender de los errores. Sí, pues sí, se puede aprender de los errores. A ver si vosotros aprendéis de los vuestros. Vamos a ver, vamos a seguir. Llegados hasta aquí, este es hecho un lío. A ver, ¿merece la pena donar dinero? Sí, no. Bueno, pues no hay una respuesta que sea 100% exacta. Hay proyectos que funcionan, otros que no, e incluso hay algunos cuyos resultados son exactamente los contrarios a los pretendidos. Así que, si tuviéramos que recomendaros algo desde Visual Economic, sería que si donáis, lo hagáis a proyectos específicos que cumplan todas las condiciones que os hemos contado en este vídeo. En cualquier caso, de lo que sí podemos estar completamente seguros es de que los datos nos dicen una y otra vez que la ayuda humanitaria, al menos la dirigida a los estados, no es en absoluto sinónimo de crecimiento económico y desarrollo. De hecho, los estudios llevados a cabo sobre esta cuestión son muy claros. Los países africanos que más ayuda han recibido durante las últimas décadas son precisamente los que más problemas han tenido para escapar de la pobreza. Eso es algo muy fuerte, o sea, dice un statement muy fuerte, y de hecho, a ver si lo encuentro, os lo voy a dejar. En cualquier caso, lo que sí podemos estar completamente seguros: ayudas en África versus pobreza. Eres un experto researcher, busca, encuentra y contrasta estudios e información que apoye o refute esta afirmación. Y he copiado exactamente lo que ha dicho. Y en cualquier caso, de lo que sí podemos estar completamente seguros, lo que acabáis de escuchar. Y dice, hay evidencia que respalda eso y hay evidencia que matiza o refuta esa conclusión, ¿sabes? Por ejemplo, y me dice 2 casos nacionales que contradicen, por ejemplo, Ruanda y Etiopía, que luego los va a mencionar. O sea, en Ruanda y Etiopía la ayuda neta de 2010 a 2023 ha sido un 11-13% del Producto Interior Bruto y un 6-8% respectivamente el Producto Interior Bruto, y el crecimiento real ha sido un 8% anual y un 9-10% anual. Eso en 13 años es un crecimiento fuerte, ¿sabes? O sea, ambos países, y dice, los resultados, ya te digo, no se puede ser tan contundente, y es que además, como se piensa que yo estoy escribiendo el guión, porque consulto cosas para pulir cosas, me sugiere que esta frase que acaba de decir debería de decir: la ayuda internacional no es un bálsamo automático, pero tampoco un veneno. Su poder depende menos del cheque y más de las instituciones que lo administran. Y es así, porque no es tanto... La clave no es cuánto llega, sino cómo y dónde se invierte, ¿sabes? Y la literatura ofrece resultados... ¿Estoy yo o está el vídeo? Está el vídeo. La literatura ofrece resultados contradictorios porque tiene muchas contradicciones y muchas historias de... ¿Sabes? O sea, está claro más o menos, por resumirlo, que si el Estado es corrupto y pues el dinero se va a perder. Pero si hay distintos factores, el dinero viene de distintas fuentes y viene con mecanismos incluidos de tiene que cumplirse esto, tiene que cumplirse tal, la ayuda llega donde se necesita y es fructífero, ¿sabes? O sea, a ver, podéis ver todo esto. ¿Por qué los resultados divergen? Endogeneidad, que es lo que yo he dicho un poco antes, los donantes concentran recursos donde la pobreza es crónica, sesgando la correlación. Heterogeneidad del instrumento, ayuda, el concepto de ayuda agrupa desde donaciones humanitarias hasta préstamos a gobiernos, sus efectos y horizontes difieren porque hay muchos estudios usan periodos de 4 a 6 años insuficientes para observar impactos estructurales, cosas que esta gente no se va a meter a ver mucho. O sea, esto es demasiado. Decir lo que acaba de decir ahora mismo, que hay una correlación entre cuanto más se da,
más se hunde, es como decir, es falso. No puedes decir, cuanto más ayudas, peor lo van a pasar, porque es falso, es que es un alegato para decir, no ayudes porque es peor, no ayudes porque es peor. No es cierto. Fijaos. Según un estudio de William Easterly, esto ocurre sobre todo porque los gobiernos que reciben una enorme cantidad de ayuda no tienen que preocuparse de mantener contento al pueblo o promover el desarrollo para mantenerse en el poder, por lo que pueden corromperse más fácilmente. Digamos que la ayuda internacional financia sus excesos. Según este autor, la ayuda internacional solo tiene sentido en países con estados de derecho desarrollados, donde la corrupción sea baja y donde se asegure que el dinero llegue a donde tiene que llegar, como por ejemplo ocurrió con el Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial. Si necesitas aprender inglés, tienes que correr. Mi curso está a 95% de descuento y te permite Me cago en aprender 10. solo 3. Bueno, chicos, ¿por qué saca el Plan Marshall? Porque es lo mismo, es diciendo, es que los blancos lo subimos a hacer bien, ¿eh? Porque la ayuda llegaba donde tenía que llegar, mientras que aquí la ayuda se pierde. Pues el gráfico tiene algunas partes. Easterly, que es el gráfico que acabáis de ver, critica el enfoque de la gran transferencia que justificaba enormes flujos de ayuda como palanca de crecimiento. Sin embargo, implica que no. O sea, estamos hablando de entre 1979 a 2000. Estamos hablando del siglo pasado, ¿sabes? O sea, que sí es cierto que mucho dinero se perdería por ahí, por no saberlo encarrilarla de la manera adecuada. ¿Por qué no pone datos de este siglo si ya llevamos 25 años? Y ojo, porque ni siquiera la idea de que el Plan Marshall fuera clave en la reconstrucción europea convence a todos los economistas. Entre otros motivos, porque la gran recuperación europea empezó años antes de que llegaran las primeras partidas de dinero de Estados Unidos, porque Alemania, que fue la potencia que menos dinero recibió, se recuperó antes que ninguna otra. Y porque países como Holanda usaron el dinero para fines completamente diferentes a la recuperación, como por ejemplo para la invasión de Indonesia. En cualquier caso, después de este vídeo todavía nos queda una pregunta en el tintero. Si las ayudas económicas a África no le permiten salir de la pobreza a este continente, y si efectivamente el Plan Marshall tampoco pareció ser un factor determinante de la recuperación europea, ¿qué puede hacer África para dejar de ser pobre? Pues, queridos amigos, amigas, lo que pueden hacer es algo que en realidad llevan haciendo ya durante las últimas 2 décadas y que, por cierto, ha provocado no solo una mejora sustancial de las condiciones de vida, sino también el despegue económico de países como Ruanda, Botsuana o Etiopía, al menos hasta el conflicto de 2021. Es algo de lo que os hemos hablado largo y tendido en nuestro canal hermano Realpolitik. Os dejamos unos cuantos enlaces abajo en la descripción. Y no dice más. Bueno, joder, pierdo la energía porque de verdad que los vídeos me desilusionan un poco. Bueno, ¿qué pensáis vosotros? Decidme a ver qué parece a vosotros las causas. Al final no ha dicho nada, ni ha dicho nada, iba a comparar, decir por qué esto funciona y por qué no funciona, y no ha respondido a ese cuestionamiento que dijeron por qué el Plan Marshall sí y África no. África, y luego entrar en las causas de África, y de las causas que dijo, vamos a ver, pues resumiendo un poco, pues tengo aquí otro computer que tarda en encenderse el carajo, pues es que ninguna era, o sea, invertir sin saber, que era el caso de la electricidad, las ONGs crean competencia desleal, que era el caso totalmente falso del taxista, las consecuencias inesperadas, que no pinta nada, los hospitales, que tiene una parte de veracidad, pero que es un título, consecuencias inesperadas, es que si tú das dinero, va a sufrir una consecuencia inesperada, la puedes perder porque no sabes exactamente dónde va a ir a parar. Yo llevo 30 años, y yo dando 30 años.
25 por lo menos. Ya voy por el tercer, cuarto niño, que cada 7 años patrocino con World Vision a un niño y yo sé dónde va el dinero y me llega el reporte anual, lo que se gasta, lo que no va directamente al niño, va a inversión a la comunidad del niño. Te lo ponen como un niño para sentirte, pues, para motivarte. Pero, y está todo muy bien documentado y se ejerce, o sea, las ONGs sirven. Se sabe que si se regala el dinero, si hay algo de cierto, que si das el dinero a las autoridades corruptas, se van a quedar con la mitad, pero si tienen, o más, ¿sabes? Y si hay gente que vive en la autocomplacencia, pues le pierde la motivación. Eso sí lo hay. Pero si das dinero para entrenar o para aportar cosas, qué sé yo, mosquiteros o cosas, ovejas o aparos de labranza, o sea, o pequeños préstamos, puedes incentivar. Y África está saliendo, hay partes que están saliendo, hay parte de África que están prosperando, incluso ellos mismos lo reconocen, dicen al final, mencionan estos países, ¿por qué han salido? Pues que lo expliquen. ¿Qué pasa? Que Etiopía no ha, si lo acabo de mencionar yo, había 2 de ellos, Ruanda y ¿cuál era el otro? Ya ha pasado otra cosa, pero esos países han progresado, pero esos países todavía había entre un 8 y un 11 creo que era, y un 5, un 7, el otro, de ayuda que reciben del Producto Interior Bruto, que es ayuda internacional. O sea, ¿qué pasa? Que estos otros dicen que hay que ir a otro vídeo para ver por qué son exitosos y no tiene nada que ver con la ayuda internacional. Etiopía no tiene que ver con la ayuda internacional, pero bueno, si las hambrunas etíopes son también monumentales. O sea que es un título tendencioso. Y voy a decir una cosa más, porque yo sé, mira, ¿por qué no hable? ¿Por qué las ayudas no funcionan en África? A ver, pues realmente quieres saber por qué las ayudas no funcionan en África, deberías de hablar de la conferencia de Berlín. Entre 1884 y 1885, los poderes europeos se repartieron África. Y por ahí hay memes de entonces, cómics, que se veían repartiéndose la tarta africana, ¿sabes? O sea, y ahí los países, tú miras el mapa de África, Botswana y todos, están así, 4 líneas. Entonces, una sociedad multicultural que vivía de interrelacionarse, de pronto ya dividirlo en fronteras totalmente artificiales, pues los Hutus contra los Tutsis o cosas así, o sea, han creado unos problemas estructurales de guerras, de tribus, de sitios, de colocación, de este es mi territorio, ancestrales, que vienen de Occidente, ¿sabes? Que vienen de Occidente. ¿Qué pasó en la década de los 60? Cuando los países... Bueno, mientras era todavía en la época precolonial, ¿qué hicieron estos países? Una economía de cultivo, de supervivencia, que tenían los pueblos totalmente... Cada aldea tenía su ganado, tenía sus verduras, tenía sus maneras de vivir, pescando, cazando, como fuese, recolectando frutos. Llegaron y las colonias... Sí, todavía hay que... Cada colonia impuso, bueno, yo tengo este país, ¿qué crece bien ahí? Bananas, maíz, tal, y crearon monocultivos. Después de una década, la gente ya había perdido las costumbres, pero de una generación a la otra habían perdido las maneras de sobrevivir, de gastarse la vida, y toda la colonia dependía del maíz o del cacao, de lo que fuese. ¿Y a dónde si iban a comer todo el cacao? ¿Sobrevivir? No, tenían que sobrevivir de lo que le vendían a la colonia. O sea, si tú tienes nada más que maíz, o la mitad de tu territorio depende del maíz, viene una sequía que dura 3 años y te mueres de hambre. Y viene un año bueno, que tienes mucha cosecha, y como lo tienes que vender todo a la metrópoli, pues el precio de 50 te lo bajan a 20. ¿Y qué lo vas a hacer? ¿Comértelo todo? Lo tienes que vender. O sea, no se podían enriquecer, no podían ahorrar. ¿Vale? Pues esas son 2 razones. La economía extractiva, neocolonialismo económico. A partir de los años 60, los países africanos obtuvieron su independencia política, pero no económica. La arquitectura financiera mundial, liderada por instituciones como el FMI y el Banco Mundial, incluso políticas de ajuste estructural desde los años 80, obligando a recortes de salud, educación y subsidios agrícolas.
Muchos países quedaron atrapados en una trampa de deuda condicionada a reformas que beneficiaban inversores externos más que a las poblaciones locales. Esa es otra, que hablamos del saqueo de las multinacionales, porque llegan allí, a lo mejor al amparo ponen y quitan gobernantes para que les vaya a dar recursos para explorar minas de diamantes, de oro, de lo que sea. A cambio les ponen mercenarios que le construyen su propio ejército y explotan como quieren. Y todo el dinero va para afuera. La asesoría financiera. Tenemos ahí un vídeo sobre la mujer más rica de África, una angoleña, y el imperio que tenía ella con su padre y todo eso. Y está sustentado por Deloitte y por las asesorías financieras, que son las que construyen los paraísos fiscales para sacar todo el dinero, y se llevan un pastón de dinero, estadounidenses, europeas. Todo el organigrama financiero para sacar el dinero. Yo me acuerdo, seguramente el Banco de Santander no es el más grande de España, pues ahí creo que tenía, a lo mejor digo alguna burrada y me podéis chequear y pillar, pero creo que tenía el Obain, el dictador de Guinea Ecuatorial, tenía todo su dinero. O sea, los dictadores tienen sus dineros ahí metidos en bancos europeos. O sea, todo eso, ¿por qué? Todo eso Occidente no tiene nada que ver con la pobreza africana. Vamos a ver, si es que hay muchos bancos europeos y corrupción estructural. Voy a dejar esto también para que... Esto es un encuadre que yo he preguntado. Eres un experto debatista que defiende el punto de vista de que la pobreza en África tiene bastante que ver, y yo le he puesto unos ejemplos, ¿sabes? Y aquí me ha soltado un rollo que va de todo. Dumping agrícola y bloqueo del desarrollo. La entrada de productos subvencionados europeos como pollo, trigo, arroz, leche en polvo, arrasó con los pequeños agricultores africanos. O sea, si es que les tiramos no solo la basura tecnológica, lo que nos sobre tal, va todo para allá, ¿sabes? Hablando de... Coño, ¿cuál es que es la segunda que ha dicho? La competencia desleal. No es competencia desleal, es que si le mandamos con un basurero, pues viven en la basura. Pero eso es porque en Eritrea, donde yo estuve 2 años, se ha enriquecido porque ahí en el Mar Rojo estaban tirando los desechos nucleares, ¿sabes? Hay países que tienen que deshacerse de desechos nucleares y van a estos lugares y los tira. O sea, no tiene Europa nada que ver con Occidente, con la pobreza africana. ¿Tú crees? Acuerdos desiguales y chantajes diplomáticos. Los acuerdos bilaterales y multilaterales de inversión suelen blindar los intereses de las multinacionales a costa de la soberanía africana. Muchas veces estos tratados incluyen cláusulas que permiten a empresas extranjeras demandar a estados africanos si sus beneficios futuros se ven amenazados. O sea, les tenemos agarrados por las pelotas de la legalidad, del sistema financiero, de cuándo compramos, cuándo vendemos, cuándo les tiramos, cuándo les meneamos, cuándo suben, cuándo bajan. Es una forma moderna de control colonial. Los estados africanos se convierten en rehén de intereses corporativos globales, dependencia tecnológica y científica, intervencionismo militar y geopolítico. Os dejo el enlace, no voy para allá porque es que de verdad se me revuelven las tripas. ¿Por qué las ayudas no funcionan en África? Pues podrías haber hablado un poquito también de todo esto. Bueno, gracias por la sugerencia. No sé lo que voy a aguantar yo haciendo esto porque yo no quiero ser infeliz. Pero me río por no llorar. Gracias por la sugerencia y nada, seguir comentando y hasta la próxima. Nos vemos.